Ella dijo el apestado ese del Orlando. Hola chicos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta su última sesión, desafortunadamente espero para todos, de este módulo de Ciencias Naturales. Como siempre me presento, mi nombre es Sergio Pardo, soy su tutor y les estaré acompañando el día de hoy de la mano de Andrés, que siempre ha estado con nosotros en todo este módulo que hemos recorrido. ¿Listo? Entonces sean ustedes bienvenidos. A los que ya llegaron, pues bienvenidos. A los que están llegando, pues también están en todo, digamos, apenas estamos iniciando, no se han perdido nada, como siempre, y pues no siendo más chicos, entonces vamos a dar como inicio, ustedes ya saben, a nuestros avisos parroquiales, a todo lo que iniciamos o contándoles antes de entrar directamente en materia, teniendo en cuenta que nuestra última lección, como bien estamos viendo en la pantalla, va a ser el método científico y lo vamos a explicar mediante un pequeño experimento, obviamente teórico, que vamos a realizar, pero que espero que con eso nos sirva bastante para abordar los últimos dos temas que nos quedan. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos nuevamente y espero que sea del agrado para todos ustedes esta última sesión. Listo, muchachos, bienvenidos y bienvenidas. Como dice el profe, es un gusto poder contar con su participación. Hoy me encuentro aquí rápidamente, pues les cuento, estoy en un café internet porque en la casa se me fue el internet. Pero bueno, la idea es poder cumplirles y en esta ocasión pues les damos la bienvenida a todos los que van llegando a conectarse a nuestra sesión del día de hoy y pues rápidamente damos los avisos parroquiales para poder comenzar. Si no se escucha bien, muchachos, por favor confirmar, porque saben que hay un ruido ambiente que puede afectar el desarrollo de la clase, pero vamos a intentar de que esto no sea así. Sin embargo, recordarles, por favor, que tengamos en cuenta que nuestro tema del día de hoy es método científico, ¿cierto? Y nuestras lecciones asociadas son cadenas tróficas y hormonas, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Rápidamente, muchachos, ustedes ya saben que pues, el módulo termina el día de mañana. La idea es que tengamos ese plazo para que ustedes puedan terminar su plataforma. Y desde luego, recuerden que la calificación va a depender de su IGA y de su calificación de hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, atentos a eso. Por último, muchachos, pues recomendarles que el día de mañana vamos a tener nuestra última sesión de taller de formación, el cual va a tener, como ustedes saben, convocatorias de proyectos. Ese es el tema que vamos a hablar el día de mañana y vamos a hablar sobre pues su proyecto de vida, ¿no? Que es tan importante en aras de que ustedes tengan mejor formación
a corto, mediano y largo plazo. Listo, nos vemos a las 9 hasta las 12. ¿Vale, muchachos? Y por último, muchachos, como ustedes saben, tenemos el formulario de soporte técnico, el cual pues se los voy a hacer llegar rápidamente a través del chat. Y cualquier duda académica que tengan para no afectar la clase, pues recuerden que a través del chat me pueden escribir y yo ahí les voy contestando. ¿Listo? Y por último, muchachos, las novedades que tenemos para nuestro módulo actual, que son muy sencillas. La finalización, viernes 03 de octubre, que es el día de mañana, ¿cierto? Que sábado, día de mañana, termina nuestro módulo y vamos a semana de receso del 5 al 10 de octubre y luego regresamos a clase a partir del martes 13 de octubre. ¿Listo, muchachos? Entonces los esperamos el martes para que no se les olvide y pues le damos la palabra al profe Sergio para poder continuar. ¿Listo? Listo, chicos. Sí, Andrés, espero que hayan estado entonces todos pendientes ahí de la información que nos compartían y obviamente pues vamos a iniciar con todo lo que corresponde a la clase del día de hoy. Como siempre, haciendo el último resumen que nos compete, es decir, lo último que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver entonces, como estamos viendo en este momento en la pantalla, método científico y cinemática. Pero entonces vamos a hacer como el pequeño recuento de todo lo que vimos el día de ayer, ¿listo? Que nos centramos básicamente en esta pequeña palabrita que vemos aquí, que es la densidad, ¿listo? Y espero que nos haya a todos quedado claro que no es lo mismo hablar de sustancias más livianas y más pesadas que sustancias más densas y menos densas, ¿listo? Que esa, gracias no a qué tan livianas son las sustancias, sino a qué tan densas son ellas, que nosotros podemos hablar de que las cosas flotan o no flotan, ¿listo? Y esa fue como nuestra pregunta problema, fue como, digamos, la pregunta a partir de la cual nosotros explicamos todo, ¿listo? Entonces hablábamos y contábamos la historia de Arquímedes, de cómo él descubrió la densidad y cómo descubrió la forma para hallar el volumen de las sustancias, a partir de la historia que les conté del rey y la corona y el oro, a ver si la corona era realmente de oro o no, o si no. Entonces, recordando que la densidad es la relación siempre entre la masa y el espacio que ocupa un cuerpo, es decir, el volumen, ¿cierto? Volumen siempre es el espacio que ocupa un cuerpo. Pues explicábamos entonces qué había pasado con el experimento, después nos dimos cuenta que, bueno, nosotros no, Arquímedes se dio cuenta que evidentemente habían rebajado la corona porque no estaba hecha toda completamente de oro y a partir de ahí empezamos a hablar de la densidad y de que él fue lo que descubrió en ese principio que nosotros llamamos el principio de Arquímedes. ¿Listo? Sabiendo que dependiendo de si las sustancias son más o menos densas, pues van a flotar o no van a flotar o se van a quedar en la mitad. ¿Listo? Entonces, recordando que si el cuerpo, o es decir, lo que nosotros estamos intentando sumergir es más denso que el agua, pues vamos a hablar de que se va a hundir por completo. ¿Cierto? Que si es por el contrario menos denso que el agua, o en este caso, digamos, de un fluido, porque al finalizar la clase nosotros hacíamos la comparación de, por ejemplo, ponerle hielo a la gaseosa, ponerle hielo al agua, ponerle hielo a un jugo, ¿cierto? Hacíamos la comparación, yo dependiendo, pero en este caso, pues hablábamos de agua, que si es menos denso, pues iba a flotar, y que si tiene la misma densidad, se iba a quedar como en la mitad, ¿cierto? Y que de eso dependía entonces no de si era más pesado o más liviano, sino de si era más o menos denso. ¿Listo? Entonces con eso vamos a terminar nuestro resumen o nuestra, digamos, nuestro recorderis de lo que vimos la clase anterior, recordándoles siempre que, por ejemplo, algunos de ustedes me escribieron que cómo hacían para ver las clases, entonces acuérdense que en YouTube hay un canal que se llama Gestor Académico Cuepa y que ustedes ahí pueden ingresar y pueden buscar las clases de ciencias naturales, ahí van a estar todas, pero pues como en este módulo estamos hablando de ciencias naturales, pues se pueden enfocar obviamente en las clases de ciencias naturales y ahí si tienen alguna duda o pregunta, porque sabemos que pues una hora no es, digamos, el tiempo suficiente, a veces como que nos quedamos cortos para explicarlo todo, pues entonces ahí pueden en ese link que nos acabó de enviar Andrés por el chat, pueden visitar sus, digamos, las repeticiones de las clases y en caso de que nos extrañen, pues ahí ya no nos van a extrañar tanto. ¿Listo? Entonces, hoy, como siempre, al ser la última clase, vamos a relacionar entonces las dos lecciones que nos quedan faltando. Método científico y cinemática, que ustedes en plataforma los de noveno las van a encontrar como cantidades cinemáticas y movimientos en una dimensión. ¿Listo? Para octavo se dice método científico.
Entonces, para eso, pues vamos a hacer un pequeño experimento, porque el método científico es como los pasos que nosotros debemos seguir para hacer ciencia, y vamos a relacionar entonces ese pequeño experimento que vamos a hacer con el movimiento y con todo lo que nosotros vamos a llamar cinemática. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener claro siempre es que siempre que ustedes encuentren el movimiento, digamos, la palabra cinemática, hablando obviamente de ciencias naturales, vamos a hacer referencia al movimiento, es decir, de si las cosas se mueven, se desplazan, tienen una velocidad, tienen una aceleración. ¿Listo? Siempre que nosotros veamos la palabrita cinemática, vamos entonces a hablar de esas cosas. ¿Listo? De si yo me quedo quieto, si me muevo, digamos, hacia la izquierda, si me muevo hacia la derecha, si voy más rápido, si voy más lento, si de pronto iba caminando y después empecé a correr. Todo ese tipo de cosas que impliquen que las personas o los cuerpos o cualquier objeto en general se mueva, va a estar relacionado con esa palabrita que nosotros llamamos cinemática. ¿Listo? Entonces siempre tengamos eso claro. Y tenemos 4 cantidades cinemáticas o 4 palabritas diferentes en relación a esa cinemática. Es velocidad, aceleración, desplazamiento y rapidez. Obviamente cada una es diferente y por eso vamos a enfocarnos un poquito en definir qué es cada cosa para que nos quede un poquito más claro. Entonces vamos a iniciar con definir la palabra velocidad. Y velocidad no es más que la relación que nosotros encontramos entre la distancia que se recorre versus el tiempo. Nosotros normalmente, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo, sobre todo en los carros, encontramos ¿a cuánto va? A 40 por hora, por decir algo, o a 50 por hora. Ese 50 por hora son 50 o 40 kilómetros por hora. Cuando nosotros vemos esa relación de kilómetros por hora, nos están queriendo decir que la velocidad es de 40 kilómetros por hora y que por cada hora de movimiento nosotros estamos recorriendo 40 kilómetros. Si fuera 50 kilómetros, pues no serían 40 kilómetros recorridos en cada hora, sino que serían 50 kilómetros que recorrimos en cada hora. Si fuéramos a 100 kilómetros por hora, pues en cada hora que nosotros nos estemos desplazando, nos estemos moviendo, vamos a ir recorriendo 100 kilómetros. ¿Listo? Para que tengamos eso muy en cuenta y de eso se trata la velocidad. ¿Las motos acuáticas flotan? Sí, señorita, las motos acuáticas flotan. Todos los vehículos de agua tienen el mismo o funcionan digamos, con esos 2 principios que manejamos ayer. El principio de Arquímedes, que es obviamente para mantenerse a flote, para que no se hundan, y lo que estamos viendo hoy sobre la cinemática, sobre la velocidad, aceleración, desplazamiento y rapidez. ¿Listo? Entonces necesitan de ese principio de Arquímedes, es decir, de esas bases de aire para flotar, pero necesitan de velocidad, aceleración, desplazamiento y rapidez para poder moverse, así como las motos, así como los barcos que hablábamos ayer, así como todo eso, ¿listo? Salvo los submarinos, porque los submarinos tienen otras condiciones especiales que les da la posibilidad de hundirse, ¿listo? Entonces, velocidad, acuérdense, es la cantidad de distancia que nosotros recorremos por una unidad de tiempo. Puede ser kilómetros por hora, que es lo más común, pero puede ser, digamos, en metros sobre segundo. Es decir, nosotros recorremos 3 metros por cada segundo de desplazamiento, también puede ser. O también puede ser kilómetros por minuto, es decir, cuántos kilómetros recorremos por cada minuto. Siempre que tengamos en cuenta que es arriba una unidad de distancia, es decir, kilómetros, metros, ciertos centímetros, milímetros, todas esas unidades de distancia las vamos a tener arriba y en la parte de abajo las vamos a tener siempre en tiempo. Entonces, horas, minutos, segundos, décadas, todas las unidades de tiempo vamos a tenerlas abajo. ¿Listo? Hay una pequeña diferencia entre velocidad y rapidez porque generalmente las definimos como lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental y es que cuando nosotros hablamos de velocidad necesitamos darle una dirección, mientras que cuando hablamos de rapidez no le damos dirección. ¿Listo? Por eso son diferentes y por eso las tenemos en cuadritos diferentes. Cuando nosotros hablamos de qué tan rápido va, pues va muy rápido, ¿listo? Va tanto por hora, ¿listo? Pero cuando nosotros hablamos de velocidad, nosotros debemos decir va con 40 kilómetros por hora hacia el norte, por decir algo. ¿Listo? Siempre que hablemos de velocidad, vamos a hablar de que necesitamos indicar una dirección. Y esa es otra de las cuestiones que nosotros normalmente en la cotidianidad hablamos mal.
porque nosotros sabemos, no, es que va rápido, va a cierta velocidad y usualmente lo manejamos de la misma manera. Pero desde las ciencias naturales vamos a dejar claro que la velocidad siempre implica que nosotros digamos velocidad, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur, ¿cierto? No es lo mismo que llevemos 40 kilómetros por hora hacia el Portal del Norte, por decir algo, los que viven en Bogotá, o 40 kilómetros por hora hacia el Portal de las Américas. No es lo mismo. ¿Listo? Sin embargo, la rapidez, que en este caso la rapidez va a ser únicamente el numerito, esa sí no importa hacia dónde vamos. La rapidez va a seguir siendo la misma, 40 kilómetros por hora, sin importar el destino. Pero en la velocidad sí nos importa el destino. No es lo mismo decir, no, es que yo me demoro una hora en llegar, pero ¿en llegar a dónde? ¿Cierto? Me demoro una hora en llegar a clase, me demoro una hora en llegar a la tienda, me demoro una hora en llegar a la plaza de mercado. No es lo mismo porque nosotros no sabemos. Si yo, por ejemplo, o por ejemplo, algunos de ustedes le manda a sus hijos a que por favor compren los huevos del desayuno de mañana. Y usted le dice, no, es que la tienda queda a 10 cuadras. Pero 10 cuadras hacia dónde? 10 cuadras hacia la izquierda, 10 cuadras hacia la derecha, 10 cuadras delante del colegio, 10 cuadras detrás del colegio. Ahí no sabemos, ¿listo? Entonces, rapidez es qué tan rápido vamos, obviamente valga la diferencia, pero velocidad es esa rapidez sumada a la dirección, ¿listo? Es decir, tanta rapidez, pero en tal dirección, hacia el norte, hacia el sur, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, rapidez es normalmente, por ejemplo, Natalia nos dice si cuando nosotros corremos hablamos de rapidez. Sí, hablamos de rapidez, pero también hablamos de velocidad, porque nosotros no corremos sin sentido, nosotros corremos siempre hacia algún lado. Entonces, si nosotros vamos, resulta que nosotros llegamos, vamos tarde para clase y nos bajamos de, no sé, el Transmilenio en la estación de la 72 y nos quedan 3 minutos antes de que el profesor llame lista. Entonces nosotros corremos, pero nosotros vamos rápido, ¿cierto? Pero necesitamos saber en qué dirección vamos a ir, porque si cogemos de la 72 hacia arriba, pues llegamos a la C de la 72 de Cuepa. Pero si cogemos hacia abajo, pues por más rápido que lleguemos, no vamos a llegar a clase, porque vamos en dirección contraria. Y esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Siempre es importante que nosotros digamos hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Vamos rápido? Sí, pero vamos rápido hacia dónde, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre esas dos. Aceleración es cuando vamos aumentando o disminuyendo la velocidad. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros hablemos de aceleración es un cambio de velocidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos caminando. ¿Listo? Vamos a clase caminando. Pero resulta que miramos el reloj y se nos hizo tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Aceleramos. Es decir, aumentamos nuestra velocidad. ¿Vale? Pero resulta que también puede ser todo lo contrario, que vamos muy rápido, que vamos llegando, por ejemplo, vamos a clase, pero vamos muy rápido y vamos, digamos, no sé, a llegar muy temprano y podemos decir como no, yo como que mejor camino un poquito más lento porque igual tengo el tiempo. Entonces ahí también estamos acelerando, pero acelerando de una manera negativa, porque la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso de la aceleración. Y el desplazamiento, que es la más sencilla de todas, no es más que hacer un moverte. Simplemente si tú tienes, digamos, el celular sobre la mesita de noche y lo pones debajo de la almohada, por poner algún ejemplo, eso es desplazar algo. Ahí no nos importa si vamos rápido, si vamos lento, si vamos hacia la izquierda, si vamos hacia la derecha, simplemente nos importa que lo movimos y ya. Entonces, esas son las 4 magnitudes que nosotros llamamos cinemáticas y son las 4 diferencias más marcadas, ¿vale? Recordemos que aceleración es primero el cambio de la velocidad, ¿cierto? Aceleración es cambiar la velocidad, o más rápido o más lento. Desplazamiento es simplemente moverse, ¿vale? ¿Hacia dónde? Pero moverse, sin importar si vamos rápido, si vamos lento, sin importar nada de eso, simplemente cuando uno se mueve. Por ejemplo, cuando yo me levanto por la noche a ir al baño, porque tomé mucha agua, ¿listo? Entonces, eso es ya desplazamiento. Digamos que entraría, a ver, si tenemos muchas ganas de ir al baño, pues vamos a ir rápido, pero cuando estamos hablando obviamente de desplazamiento, solo nos importa que nos movimos, ¿listo? Y velocidad y rapidez es obviamente qué tan rápido nos movemos, valga la redundancia de la palabra, su misma palabra nos da la definición, pero velocidad es siempre diciendo como, bueno, yo voy rápido, pero voy hacia tal lado, ¿listo? Siempre debemos tener una dirección que nos indique hacia dónde nos estamos moviendo. Y esa es la diferencia entre velocidad
y rapidez, ¿vale? Entonces acuérdense que, como siempre, cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo que quieran hacer, pues nos comentan por el chat, o si quieren levantan la mano y les habilitamos el micrófono, como siempre, ¿vale? Eso es lo relacionado a cinemática. Ahorita no se preocupen que con el ejercicio que vamos a plantear, seguro nos va a quedar todo mucho, mucho más sencillo. ¿Listo? Por ahora vamos a explicar qué es entonces el método científico y después vamos a, digamos, a unir esos dos conceptos en una sola actividad de la clase que va a ser nuestra actividad de cierre de este módulo. ¿Listo? Entonces, como yo les estaba diciendo al principio de la clase, de pronto para los que no alcanzaron a escuchar porque no se habían conectado o porque apenas están entrando, estas dos palabritas, método científico, nos están queriendo decir cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para realizar ciencia, para realizar cualquier tipo de experimento, por más complicado que sea, por más fácil que sea, por más sencillo que pueda llegar a parecer, nosotros siempre debemos seguir esos 6 pasos que tenemos en la pantalla. ¿Listo? Observar, plantear preguntas, hipótesis, conducir experimentos, conclusiones y resultados. ¿Listo? Esos van a ser siempre nuestros primeros 6 pasos. Y siempre vamos a empezar, pues, por donde debemos empezar. Es decir, por aquí, por la parte de arriba, por observar. Porque nosotros no podemos empezar, digamos, reportando resultados de un experimento que no hemos hecho. ¿Cierto? Entonces todo debe tener un orden y vamos a iniciar siempre por observar. ¿Listo? Siempre para todo, para todas las cosas que nosotros queramos resolver o que queramos, digamos, preguntar o que queramos, digamos, en este caso, pues experimentar, siempre debemos partir de un primer paso que es la observación, porque es a partir de que nosotros veamos cómo funcionan las cosas que podemos empezar a plantear muchas más inquietudes a partir de algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, que tú quieres saber por qué los pajaritos cantan, digamos, ¿cierto? Quieres plantear esa pregunta y quieres resolverla. Pero antes de haber planteado esa pregunta, tú debiste ver que un pajarito cantaba. Si no te hubieras dado cuenta que los pajaritos cantaban, pues obviamente esa pregunta jamás se te hubiera ocurrido plantearla. Por eso siempre el primer paso va a ser observar. Que no, que tú quieres ver por qué, no sé, por qué a veces a las personas les da más sueño por la tarde y a otras no, por poner algún ejemplo. Entonces, para plantear esa primera pregunta, lo primero que tú debiste hacer es observar, darte cuenta que a algunas personas les da hambre después de almorzar y a otras personas no les da hambre después de almorzar, o que algunas duermen más que otras, por poner algún ejemplo. ¿Listo? Entonces, siempre el primer paso para todo esto que nosotros vamos a llamar el método científico va a ser observar. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Después de que observamos y de que tenemos todo claro y que ya vimos, digamos, la situación que queremos experimentar, vamos a un segundo paso que obviamente va a ser plantear las preguntas. ¿Listo? Entonces nosotros planteamos las preguntas como por las que mencionábamos ahorita. ¿Por qué los pajaritos cantan? ¿Por qué las personas duermen después de almorzar? ¿Por qué cuando hacemos ejercicio sudamos? Cualquier cosa que nosotros podamos llegar a concluir después de ese primer paso de observación y que nos pueda generar siempre preguntas, porque los experimentos siempre se van a basar en una pregunta, porque el fin de realizar un experimento, de realizar una investigación, siempre tiene que ser resolver una pregunta que nosotros vamos a llamar pregunta-problema. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, los peces nadan? Pero nosotros también lo hicimos hace 2 clases. Dejamos en una encuesta una pregunta de por qué las cosas flotan. Y después empezamos a partir de eso. ¿De dónde surgió esa pregunta? De nosotros ver que hay cosas que flotan y hay cosas que no flotan. Entonces ahí ya llegábamos el primer paso del método científico, que era observar. Después planteamos la pregunta. Después empezamos a generar unas hipótesis, que va a ser el punto 3. Generar hipótesis es básicamente generar o buscar unas posibles respuestas. La palabra hipótesis significa eso, una posible respuesta. Entonces, si nosotros, digamos, por decir algo, ¿por qué los peces nadan? Entonces, no, los peces nadan porque se acostumbraron a vivir en el agua y es su medio de locomoción. ¿Por qué las cosas flotan? No, porque pronto son muy pesadas o son más livianas. Entonces, nosotros empezamos a generar hipótesis, es decir, empezamos a generar posibles respuestas. Que, ojo, una hipótesis nunca o no siempre más bien tiene que ser verdadera, porque muy probablemente esas posibles respuestas, después de llevar a cabo los experimentos, nos vamos a dar cuenta que estábamos errados.
¿listo? Entonces siempre nosotros vamos a tener en claro eso, que las hipótesis no siempre es que, uy, desde el tercer paso ya sabemos cómo vamos a experimentar y qué nos va a dar el resultado. No, generalmente las hipótesis son esos posibles resultados que nosotros utilizamos para contrastar, es decir, para ver si lo que nosotros creíamos inicialmente coincidió con lo que después observamos, ¿listo? Entonces, chicos, ahí tenemos, como siempre, ustedes ya saben, nuestras encuestas. La primera pregunta es, ¿qué debemos hacer antes de formular una hipótesis? Es muy sencillo, ahí simplemente la responden en función de lo que nosotros estamos viendo del método científico. ¿Listo? Entonces, claro, los primeros tres pasos, ¿no? Primero, todo parte de la observación, porque si no vemos cómo funciona la situación, pues no podemos generar preguntas que, o no podemos tener como esas inquietudes que a futuro vamos a generar. ¿Listo? Segundo, pues obviamente plantear las preguntas, puede ser una o pueden ser varias, listo, eso ya depende, digamos, de lo que nosotros queramos experimentar. Generalmente es una pregunta general y algunas preguntas que son derivadas de esas preguntas generales, listo. Generar hipótesis, que obviamente, como ya mencionamos, son posibles respuestas o posibles resultados a ese experimento. Tenemos entonces un punto cuarto que es conducir el experimento. Es decir, si nosotros ya sabemos, ya tenemos la pregunta, digamos, ¿por qué las cosas nadan? Flotan, perdón. Ya generamos las hipótesis, es decir, yo creo que flotan porque son más pesadas o porque son más livianas. ¿Qué hacemos entonces nosotros al conducir experimento? Pues diseñamos algún experimento, alguna actividad en la cual nosotros podamos confirmar o desechar nuestras hipótesis. Es decir, si nosotros creemos que las cosas flotan porque son livianas, pues vamos a utilizar algo liviano y algo pesado y ponerlos a flotar y ver si realmente funciona de esa manera. Siempre el experimento que nosotros estamos diseñando para responder esas preguntas también tiene que ir de la mano con las hipótesis que estamos presentando, ¿vale? Entonces tengamos eso muy en cuenta. Después buscamos conclusiones, que será el paso número 5, y luego reportamos los resultados, que será el paso número 6. ¿Qué será entonces, por ejemplo, el buscar una conclusión? Nosotros realizamos el experimento de por qué las cosas flotan. ¿Listo? Nosotros no hicimos el experimento en las clases pasadas, pero utilizamos herramientas que básicamente eran como si fuera un experimento. ¿Listo? Básicamente así funcionaba. Entonces, después de esa conclusión, nosotros ¿a qué llegamos? ¿O qué pudimos ver de ese experimento? Que las cosas no flotan por ser más livianas o ser más pesadas, porque nosotros poníamos 20 kilos de algodón y flotaban, y nosotros poníamos 1 kilo de ladrillo y se hundía. Entonces ahí llegamos a una conclusión, que las cosas no flotan por ser más pesadas o ser más livianas, sino que flotan realmente por ser más densas o menos densas que una sustancia, ¿vale? Y después de encontrar esas conclusiones reportamos los resultados. En este caso, o porque son de diferente material, exactamente, Natalia, porque la densidad va implícita en el tipo de material, no en la cantidad del material. Tienes toda la razón. Y después de obtener esos resultados, esas conclusiones, nosotros los reportamos en algo que desde las ciencias naturales lo llamamos un artículo científico. Entonces es como una redacción en la cual nosotros describimos todo el proceso. Entonces hablamos de una introducción, hablamos de la metodología que utilizamos, hablamos de los materiales que utilizamos, hablamos del procedimiento, del experimento, de las conclusiones, de los resultados. ¿Listo? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es el método científico. Recordemos, el método científico son los pasos a seguir para que nosotros podamos resolver o generar experimentos o básicamente hacer ciencia, digámoslo de esa manera. ¿Listo? Primero observando las situaciones que nos rodean, porque todo nos plantea preguntas, que viene siendo el segundo paso. Si no observamos, si no somos detallistas a las cosas, pues probablemente no vamos a tener ninguna duda y no vamos a tener esa curiosidad científica que muchos de nosotros sí llegamos a tener y que por eso nos dedicamos a esto, pues de pronto las personas que no son como tan detallistas con muchas cosas, pues no se pueden llegar a generar ese tipo de preguntas, pero siempre es importante observar para poder generar las preguntas, que es el segundo paso. ¿Listo? Entonces, el tercer paso, sí, Paola, estamos hablando del método científico, que es, pues por eso estoy haciendo como el recuento de los pasos que se utilizan para hacer ciencia o para conducir experimentos, ¿vale? Entonces, generamos hipótesis, acordémonos que la palabra hipótesis son posibles resultados,
no necesariamente correctos, pueden ser de hecho incorrectos, porque con el experimento, es decir, con el paso 4, vamos a comprobar o vamos a refutar, es decir, desechar esas hipótesis principales que tenemos. Luego sacamos unas conclusiones, obviamente, y después reportamos los resultados en papelito o en un informe de laboratorio, como lo hacíamos en el colegio, o digamos si ya lo queremos publicar en alguna revista o lo queremos publicar en algo un poquito más serio, pues lo vamos a llamar en un informe o en un artículo científico. ¿Listo? Entonces, chicos, miren, aquí tenemos nuestros resultados de la primera encuesta. ¿Qué debemos hacer antes de formular una hipótesis? Ahí hay un resultado muy marcado, que son casi el 70% que nos dice observar. Y sí, evidentemente nosotros no podemos formular teorías porque básicamente formular una teoría y formular una hipótesis es casi que lo mismo. Digamos que la definición de teoría pues no está, digamos, no es exactamente igual que la hipótesis, pero si nosotros lo utilizamos en este ámbito podríamos decir que es lo mismo, ¿listo? Entonces, experimentar no, porque la experimentación, como ya lo vimos, debemos hacerlo después de generar esos posibles resultados, ¿listo? Entonces, muy bien, para todos los que respondieron a observar, siempre el primer paso para todos los experimentos, para todo esto que nosotros vamos a llamar ciencia, pues va a ser observar, ¿listo? Entonces, como actividad, como bien les decía yo, vamos a simplemente, voy a dejarle aquí compartir los resultados, ¿listo? Vamos a diseñar un pequeño experimento bastante sencillo, pero que obviamente nos va a servir para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. La media horita, los 25 minutos que nos quedan de clase, pues lo vamos a resumir en un ejemplo que nos una los dos temas. Acuérdense que nuestros dos temas son cinemática y el método científico. Entonces, acuérdense, cinemática siempre va a ser todo lo relacionado con el movimiento, velocidad, aceleración, desplazamiento y rapidez, y lo vamos a relacionar con método científico, porque esas son las últimas dos lecciones que nosotros tenemos acá para, digamos, terminar y culminar todo nuestro proceso de ciencias naturales, tanto para octavo como para noveno, ¿vale? Entonces, les voy a plantear aquí el siguiente ejercicio. Me tomé como ejemplo para que sea mucho más sencillo entenderlo todo. Entonces, el experimento va a ser el siguiente, o digamos, sí, digamos, la situación que nosotros vamos a querer resolver a través de la experimentación va a ser esta. Queremos ver si el tutor que les está hablando en este momento, es decir, el señor Sergio Pardo, llega más rápido a la sede de Álamos de Cuepa en bus o en bicicleta, obviamente desde su casa, ¿listo? Entonces queremos hacer la experimentación y queremos comprobar si evidentemente va a llegar más rápido en una bicicleta o va a llegar más rápido en el transporte público, ¿listo? Entonces esa va a ser nuestra situación, ¿vale? Eso va a ser lo que nosotros vamos a querer resolver. Entonces vamos a hacer primero, antes de que empiecen a participar y empiecen a sacar, digamos, a decir si en bus o en bicicleta, porque ya los vi como participando ahí por el chat, vamos a seguir pues nuestros pasos. ¿Listo? Vamos a seguir, vamos a primero observar, vamos a primero a plantear preguntas, vamos primero a generar una hipótesis, vamos a conducir el experimento, a sacar las conclusiones y luego a ver los resultados. ¿Listo? Entonces, obviamente, ya tenemos clara que esta va a ser nuestra, digamos, nuestra situación, ¿vale? Una persona que quiere llegar a clase, acuérdense que las clases presenciales son a las 7 de la mañana, entonces el señor que les está hablando en este momento, pues quiere saber si llega más rápido o si se mueve más rápido, más bien, en bicicleta o en transporte público. Entonces, miren, ya han ido votando ustedes y 4 personas dicen que bicicleta, 5 personas ahorita, 2 dicen que transporte público y ahí vamos a ir viendo la relación, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a observar, muy bien. Primero debemos observar, es decir, vamos a ver todas las variantes que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de que esta persona que les está hablando, o sea, su tutor, llegue a clase presencial a la sede de Álamos. ¿Listo? Entonces, Astrid nos menciona una, la más sencillo. Primero tengo que observar qué tan lejos queda la casa de la sede.
es la primordial, obviamente, ¿cierto? La distancia, porque obviamente cuando hablamos de velocidades y rapidez necesitamos dos ítems, ¿listo? Velocidad y distancia y el tiempo, ¿listo? ¿Qué tanto me demoraría en llegar por un medio o por otro? ¿Qué otras variables vamos a tener en cuenta? Si digamos es clase a las 7 de la mañana, por decir algo, ¿cierto? Porque son a las 7, Lady nos menciona otra variante que debemos tener en cuenta, el tráfico, porque obviamente el tráfico en hora, digamos, en horas pico en Bogotá, pues no va a ser lo mismo que yo, por ejemplo, coja un Transmilenio o un bus a las 7 de la mañana a que yo lo coja a las 2 de la mañana, ¿listo? Obviamente no va a ser lo mismo. Entonces ahí ya tenemos otra variante. Tercera variante, las velocidades que nosotros podemos llegar a alcanzar en una bicicleta y las velocidades que nosotros podemos llegar a alcanzar en un vehículo, pues como un carro, ¿listo? Entonces ahí tenemos que ir viendo todas esas opciones y por eso es que el primer paso es observar, ¿listo? Observar. Siempre nuestro primer paso va a ser observar. Miren que aquí ya se cerró la votación y 11 personas, bueno, el 70% de hecho, dijeron que yo llegaría primero en bicicleta o que me rendiría más en bicicleta que en transporte público. Entonces vamos a hacer el experimento, vamos a sacar los datos que yo he sacado, obviamente, y que por eso los utilicé, y ahí vamos a ver si evidentemente ustedes tienen razón o si evidentemente es todo lo contrario y llegamos más rápido en transporte público o nos movemos más rápido en transporte público. ¿Listo? Entonces, dice Astrid que de pronto no hay que ver el trancón porque a las 6 de la mañana normalmente no hay tanto trancón. Pues depende entonces a qué hora salgamos de la casa. Por eso las personas que viven en Bogotá siempre salen un poquitico antes para tener en cuenta, no, pues si hay trancón me demoro tanto, si no hay trancón no me demoro tanto. Entonces armamos ahí, como nos dice Andrés, el Team Bici versus Team Buseta. A ver cuál gana, ¿listo? Entonces ya sabemos que nuestro primer paso es observar y ya lo tenemos claro, ¿listo? Entonces, nuestro segundo paso va a ser plantear preguntas. Simple, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la primera pregunta? Todas en función de lo que nosotros ya observamos, ¿listo? Entonces, si digamos, nuestra pregunta va a ser, ¿será que el profesor, digamos, en este caso, será que el tutor, en este caso, Sergio Pardo, llega primero en bicicleta? ¿Será que llega primero en buseta? Esa va a ser nuestra pregunta problema, nuestra pregunta general. Si llegamos primero en un medio de transporte o en el otro, ya habiendo visto, obviamente, todas esas variantes que mencionamos en el primer paso que fue observación. Es decir, nosotros sabemos que a ciertas horas hay trancón, que a ciertas horas no hay trancón, que en la buseta, por ejemplo, tenemos que parar, porque la buseta para recoger pasajeros, mientras que en la bicicleta es un transporte individual. Sabemos que, por decir algo, las busetas tienen que meterse por los barrios para recoger obviamente las personas y dejar las personas, mientras que uno en bicicleta puede tomar los atajos que nos mencionaba Astrid. Pues ya sabiendo todo eso, nuestra pregunta principal pues va a ser ¿cuál es el método o cuál es el medio de transporte más rápido? ¿Cuál es el medio de transporte más rápido? ¿Buseta o bicicleta? ¿Listo? Recordando que según ustedes, al parecer, es la bicicleta. 70% dijo que bicicleta. Entonces vamos a hacer la comparación ahorita. ¿Listo? Siguiente paso. Vamos a generar las hipótesis. ¿Listo? ¿Qué es generar una hipótesis? Acuérdense que una hipótesis no es más que un resultado posible. No significa que sea real, no significa que sea el verdadero, porque para nosotros saber si es el verdadero resultado, es el, digamos, la respuesta correcta, debemos obviamente primero realizar el experimento, tomar los datos, compararlos y saber obviamente si fue primero uno o lo otro, si viajamos más rápido en un medio o en el otro. ¿Listo? Eso ya depende, obviamente, de los datos que nosotros obtengamos, pero entonces vamos a generar las hipótesis. Y aquí básicamente tenemos dos hipótesis principales, porque como nuestra pregunta es, ¿cuál de los medios de transporte es más rápido, si la bicicleta o la buseta? Pues nuestras hipótesis van a ser dos. El medio de transporte más rápido va a ser la bicicleta y el medio de transporte más rápido va a ser el transporte público o la buseta. ¿Listo? Esas van a ser nuestras dos hipótesis, ¿vale? Que la bicicleta es más rápida o que en este caso
el bus es más rápido. ¿Listo? Siempre hipótesis. Acuérdense que no nos interesa realmente buscar desde este paso la respuesta correcta, porque probablemente no la vayamos a encontrar. De hecho, es mucho más común que en estos pasos o en estos momentos que nosotros llamamos hipótesis, pues generemos respuestas incorrectas, porque como no hemos llevado a cabo la experimentación y no hemos dado como todo ese proceso, pues obviamente no sabemos a ciencia cierta ya con datos verídicos comprobados si evidentemente las cosas se dan o no se dan de esa manera. Entonces, hipótesis no necesariamente es correcta, ¿listo? Ya tenemos nuestras dos hipótesis, ¿vale? La bicicleta es más rápida o el bus es más rápido. Y ahora vamos a conducir el experimento. Entonces, ¿qué experimento nosotros haríamos en este caso? ¿O cómo diseñaríamos un experimento? Muy sencillo. Nosotros cogemos, todos tenemos un celular, todos tenemos un reloj y nos queda muy fácil ir a la herramienta que se llama cronómetro. ¿Listo? Y también me imagino que absolutamente todos tenemos pues una aplicación que se llama Google Maps. ¿Listo? Simple. ¿Qué necesitamos para saber qué elemento se mide o qué, digamos, cuál es el medio de transporte más rápido? Dos cosas fundamentales. Acuérdense que nosotros necesitamos distancia y necesitamos tiempo, porque no vamos a utilizar las mismas vías, por ejemplo, para ir en una buseta que para ir en una bicicleta, ¿cierto? Entonces la distancia puede que sea variada. Entonces primero necesitamos algo que nos mida el tiempo, ¿cierto? Necesitamos algo que nos mida la distancia, es decir, si utilizamos una herramienta como Google Maps, pues esa herramienta nos da ambas opciones, nos mide la distancia y nos mide el tiempo. Si tenemos, por ejemplo, un GPS, pues más sencillo todavía, o algo que nos mide la distancia y el tiempo, ¿listo? Y lo que nosotros hacemos es usar un día, por ejemplo, Jamie nos dice, un día nos vamos en bus, al otro día nos vamos en bici y luego hacemos la comparación. Perfecto. Natalia nos dice irnos en bici y en bus para probar cuál es más rápido. Básicamente eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero siempre, como la clase es a las 7 de la mañana, pues la idea es que si son 2 días diferentes, pues ambos días realicemos el ejercicio a la misma hora, para obviamente saber si bajo las mismas condiciones, pues uno u otro es más rápido, es decir, la bicicleta o la buseta. Entonces, podemos hacer eso o podemos hacer algo mucho más interesante. Resulta que yo cito a alguien en mi casa, por ejemplo, no sé, a Nicolás, digamos, o a Andrés, lo cito en mi casa y salimos los dos al tiempo. Yo salgo y cojo mi bicicleta, por decir algo, y Andrés se va en una buseta y miramos quién llega más rápido. Y obviamente midiendo, o sea, miren, el experimento haciéndolo ambos al tiempo, pero ¿quién es el que gana? Como dice Miguel, ¿quién es el que gana? Obviamente teniendo en cuenta que debemos siempre medir dos temas principales, la distancia y el tiempo. Ojo, la distancia y el tiempo. Y si salimos al tiempo, vamos a ver quién recorrió más distancia, quién llegó más rápido en cuestiones de tiempo y hacemos la comparación. Entonces, ese va a ser nuestro experimento, ¿listo? Hacemos este transporte y comparamos los dos temas. Entonces aquí, estos son datos que yo he tomado verídicos, ¿listo? Y en función de distancia y en función de tiempo, comparando obviamente la bicicleta con el bus. Miren cómo la distancia son un poquito más de 3 kilómetros en bus que en bicicleta, porque una de las variantes que nos mencionaban ustedes en el chat, por ejemplo, Astrid nos decía, es que por el bicicleta puede haber atajos. Claramente, en bicicleta puede haber atajos, entonces obviamente nosotros podemos ir más rápido. Ojo, espérense porque no hemos sacado la velocidad y aquí todavía no sabemos quién va más rápido y quién va más lento. ¿Listo? Aquí vemos que la bicicleta se demora 30 minutos, pero miren que la distancia no es la misma. ¿Listo? Ahí nos falta entrar a hablar de la cinemática. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hacer una comparación. Y acuérdense que aquí estamos haciendo la comparación. Yo puse la sede de Álamos porque básicamente es la que más cerca me queda de mi casa. Si yo cojo bus, por ejemplo, para irme a la sede de la 72, no sé si la conozcan, pues no son 35 minutos, son 1 hora y a veces un poquito más. Entonces, si me voy, por ejemplo, para la sede de Restrepo, me toca en Transmilenio, me toca hacer transbordo y me demoro 1 hora y un poquito más. ¿Listo? Por eso estamos utilizando únicamente el tema de Álamos porque es la más sencilla y es el recorrido más directo. Entonces, con estos datos todavía no podemos saber cuál es el medio de transporte
más rápido. Sabemos en cuál llegamos en menor tiempo, que en este caso es la bicicleta, ¿cierto? Miren, tenemos la bicicleta en 30 minutos y tenemos el bus en 35 minutos. Entonces, si lo evaluamos únicamente en cuestiones de tiempo, hablamos de que la bicicleta pues se demora menos. Pero vean que la distancia también varía, 8,4 contra 11,8 kilómetros. Entonces, vamos a ver cuál es realmente el medio de transporte más rápido. ¿Listo? Entonces, ojo, todavía no hemos visto eso. Para eso necesitamos algo muy claro y es lo siguiente. La velocidad tiene una pequeña fórmula, que es, como les venía diciendo ahorita, dividir la distancia sobre el tiempo. Es decir, nosotros miramos cuánto recorrimos de un lado a otro, ¿cierto? Y el tiempo que nos gastamos. Entonces vamos a devolverles acá. La bicicleta que tenemos acá, nosotros tenemos entonces una distancia de 8,4 kilómetros y 30 minutos. Y en el bus tenemos 11,8 kilómetros y 35 minutos. ¿Listo? Eso ya sabemos, desde mi casa hasta la sede de Álamos para llegar temprano a clase de 7 de la mañana. Entonces, nuestra fórmula, acuérdense, velocidad, vamos a poner únicamente aquí las primeras líneas. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para saber la velocidad a la cual nosotros nos estamos moviendo, debemos hacer una división. Entonces, para la velocidad de la bicicleta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero la de la bicicleta. Debemos dividir 8,44, lo vamos a dividir en 30 para la bicicleta. ¿Listo? Y aquí les voy a cambiar el color para hacer la del bus, porque no va a ser la misma división. Aquí vamos a hablar de que debemos dividir 11,8 en 35. Debemos hacer una división para hallar la velocidad, es decir, qué tan rápido nos movemos. Y acuérdense que pues hablamos de velocidad porque hablamos de kilómetros, en este caso por minuto, porque no alcanza a ser una hora, pero también porque tenemos una dirección exacta, es decir, un sentido en el cual nos estamos moviendo, y es llegar a la sede de Álamos de Cuerva. ¿Listo? Entonces, debemos hacer la división de esos dos valores. 8,44 dividido en 30 para la bicicleta y 11,8 dividido en 35 para el bus. ¿Listo? Entonces ahora, ya están, miren, ahí ya me mandaron los dos resultados, yo también ya los tengo, entonces voy a borrar aquí el tablero y vamos a ir a la siguiente diapositiva, que ya están, digamos, los resultados, que son exactamente los mismos que nos está diciendo Miguel Ángelo en el chat. ¿Listo? Miren, la velocidad de la bicicleta entonces, ¿cuál es? 0,28 kilómetros por minuto o sobre minuto. ¿Listo? La velocidad del bus es 0,33 kilómetros sobre minuto. ¿Qué nos quiere decir eso? Pongan primero cuidado a esto. Entre más alto sea el número de la velocidad, más rápido es el sistema de transporte. Eso quiere decir que si hablamos de 0,28 kilómetros por minuto, pues por cada minuto que nosotros nos estamos moviendo, estamos recorriendo 0,28 kilómetros en bicicleta. Pero en bus, si por cada minuto que nosotros estemos desplazándonos, estamos recorriendo 0,33 kilómetros por cada minuto. ¿Listo? Por cada minuto. Entonces, ¿quién ganó? ¿La bicicleta o quién ganó? El bus. ¿Quién va más rápido? Miren, la bicicleta 0,28, el bus 0,33. Entonces, realmente el medio de transporte más rápido, hablando, ya sabemos que es en temas de velocidad, porque nosotros digamos, cuando hablamos en nuestra cotidianidad, pues hablamos de rapidez en cuestión de tiempo, pero no es así, ya sabemos que es distancia sobre tiempo, pues no es Transmilenio, pero sí es el bus, porque es un SITP provisional, ¿listo? Entonces no es Transmilenio, pero entonces miren, evidentemente el ganador no fue el Team Bici, sino el Team Buseta, miren, 0,33, mientras que la bicicleta fueron 0,28, ¿listo? Entonces el ganador fue aquí, el bus, no fue la bicicleta. En bicicleta llegamos en menor tiempo,
Sí, pero no significa que en bicicleta vayamos más rápido, porque seguramente si la distancia fuera la misma, en bicicleta nos demoraríamos más tiempo, porque esas son las variables que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso nosotros hacemos todo ese proceso que debemos tener claro, ¿listo? Observamos, luego planteamos las preguntas, luego planteamos las hipótesis, luego hacemos el experimento y luego a partir de estos datos vamos a sacar las conclusiones, ¿listo? Antes de ir a las conclusiones y de ir a nuestros resultados, pues vamos a hacer como, digamos, el recuento para ver en dónde fue que fallamos y por qué nos dimos cuenta que todo lo que hablábamos estaba incorrecto, ¿listo? Entonces vamos a ir nuevamente acá. ¿Listo? ¿Quién ganó entonces según el experimento ya después de lo que hacíamos? Obviamente hablamos de que la bicicleta no tiene motor, obviamente, ¿listo? Y estamos hablando de, porque mi bicicleta no tiene motor, se los cuento, ¿listo? Y estamos hablando del ritmo de pedaleo de este señor que les estaba hablando, porque acuérdense que ese es nuestro ejercicio, ¿listo? Ver si el tutor Sergio Pardo llega más rápido, no en menos tiempo, sino más rápido, es decir, en temas de rapidez, a la sede de Álamos de Cuepa en bus o en bicicleta. Recordemos, observamos, planteamos preguntas, generamos hipótesis, conducimos el experimento, sacamos conclusiones y reportamos resultados. Entonces, observamos, van respondiendo ahí la encuesta y ahorita revisamos cuál team tenía la razón, buseta o bicicleta. A ver, mientras seguimos explicando acá. ¿Listo? Entonces, observamos, ¿cierto? ¿Qué observábamos? Que ahí, en este caso, pues teníamos dos medios de transporte distintos, que la bicicleta puede tomar atajos, que el carro se puede ir en trancón, que las rutas no son las mismas, ¿cierto? Entonces, eso ya lo teníamos claro. Después, ¿qué hicimos? Pues después de observar, planteamos las preguntas, ¿listo? Entonces nuestra pregunta simplemente fue, ¿es más rápido ir en bicicleta? ¿Es más rápido ir en buseta? ¿Cierto? Esas fueron nuestras dos preguntas problema. Y por ende, nuestras dos hipótesis pues eran eso. La bicicleta es el medio de transporte más rápido o el bus es el medio de transporte más rápido. ¿Listo? Entonces, esas eran nuestras hipótesis. Ahí ya entonces ustedes están hablando y están diciendo que sí, que evidentemente no era la bicicleta, sino que era el bus, porque no estábamos hablando en términos de tiempo, sino en términos de velocidad. Y de eso se trata la cinemática, de que hagamos la relación entre la distancia y el tiempo, ¿listo? Igual que como nos dice Jamie, el bus porque es muy claro que va a ser más rápido porque puede ir a más kilómetros por hora que la bicicleta. Exactamente, esa es una de las conclusiones que nosotros sacamos. La distancia puede que sea diferente y puede que nosotros en términos de tiempo nos rinda más en una bicicleta que en un bus, porque eso ya lo medimos, ¿cierto? Pero como estamos hablando de rapidez, es decir, de cuántos kilómetros podemos recorrer por unidad de tiempo, pues ya como nos dice Jamie, como están diciendo todos ustedes, pues el bus tiene la capacidad de generar más velocidad, por eso va a llegar más rápido, ¿listo? Entonces si fuera como tal la misma distancia, probablemente el tiempo en bicicleta sería mucho mayor, ¿listo? Realizamos el experimento, acuérdense, salimos al tiempo, comparamos las distancias, encontramos estos resultados y miren, bicicleta se llega en menos tiempo, pero en bus se llega más rápido. ¿Listo? Porque no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, si alguno de ustedes se anima, como nos dice Andrés, a explicarnos entonces el por qué estábamos equivocados a través del micrófono, sería perfecto. ¿Listo? Entonces, si quieren levantar la mano y participar, ya que esta es nuestra última clase y nos quedan 5 minuticos de clase, pues sería la mejor manera de despedir la clase. ¿Listo? Entonces, como lo quieran ver ahí, ¿vale? Mientras tanto, recordemos, la bicicleta se demora 30 minutos, el bus se demora 35 minutos, pero en bicicleta solo se recorren 8 kilómetros 440 metros, mientras que el bus se recorren casi 12 kilómetros. ¿Listo? Y acordémonos que la velocidad tiene una fórmula, ¿listo? Distancia dividido en el tiempo. Y es a partir de esa fórmula de distancia dividido en el tiempo que nosotros podemos hablar de que la bicicleta, si bien se demora menos tiempo, va más lenta. Obviamente en bicicleta estamos hablando del ritmo de este personaje, no estamos hablando del ritmo de Egan Bernal, porque ahí ya sería otro cuento distinto, ¿listo? Obviamente yo no soy, obviamente,
un ciclista profesional, entonces no podemos hacer la comparación y tampoco mi bicicleta tiene motor como ustedes decían. ¿Listo, chicos? Entonces ahí Andrés nos propone que si alguno de ustedes quiere participar con el micrófono, pues que está la posibilidad de subirles algún puntico extra en alguna lección. Entonces ustedes verán a ver si lo toman o lo dejan. ¿Listo? Entonces dice que Miguel dice que no se vale porque no tiene micrófono. Pero Miguel, a ver, si por ejemplo, tengan en cuenta eso, ojo, tengan en cuenta algo, que si por ejemplo Miguel tiene la hoja de ruta en 100, pues ya no le va a poder subir, porque de 100 hacia arriba pues no te va a poder subir más, ¿listo? No recuerdo ahorita la nota de todos ustedes, pero pues por ejemplo, tomen esa opción para aquellas personas que de pronto tienen un 80, que tienen de pronto un 60, los que tienen 100, que ya todos ustedes pudieron ver su calificación en la hoja de ruta, en el gestor de proyectos, perdón, pues ahí ya saben, ¿listo? Entonces, acuérdense, si Miguel tiene una hoja, a ver, Miguel, por aquí lo miramos, Miguel tiene 100, sí, entonces ahí te salvas porque de 100 para arriba no hay calificación, pero por ejemplo, si hay alguien que tenga 70, perdón, 80, pues se puede, ¿listo? Entonces ahí tienen la oportunidad de pronto los que tienen la nota bajita para que levanten la mano y cerremos la clase con su participación, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué sigue? Sacar las conclusiones, ¿listo? O buscar las conclusiones, ¿listo? ¿Cuál vendría siendo nuestra conclusión respecto a lo que obtuvimos? Muy sencillo. El medio de transporte más rápido en la comparación de estos dos es el bus, ¿cierto? O la buseta si es chiquita, porque recorre 0,33 kilómetros por cada minuto de desplazamiento, mientras que la bicicleta recorre 0,28 kilómetros por cada minuto de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra conclusión. Pero otra conclusión es la siguiente. Nosotros en bicicleta vamos a demorarnos menos tiempo en llegar, o bueno, yo me voy a demorar menos tiempo en llegar en bicicleta a la sede de Álamos de Cuepa, porque primero es un transporte eficiente, obviamente, pero porque la distancia es 3 kilómetros, casi 3 kilómetros y medio menor de la que se recorre en una buseta. ¿Listo? No significa que vayamos más rápido, que seamos más veloces, porque ya explicamos la diferencia, pero sí nos estamos demorando una menor cantidad de tiempo porque, como bien decían ustedes, en la bicicleta uno puede meterse por los barrios, puede coger atajos, puede en la ciclovía, en la ciclorruta nunca hay trancón, ¿cierto? Uno no tiene que parar a recoger pasajeros. Entonces, por ese tipo de variantes es que nosotros nos demoramos 30 minutos en bicicleta y 35 minutos en bus. Pero ya sabemos que la bicicleta nunca va a ser más rápida o más veloz que una buseta. ¿Listo? Jamás. A menos pues que la buseta sea una buseta de esas que llamamos cebolleros que se demoran cualquier cantidad de tiempo. ¿Listo? Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de una buseta relativamente moderna. ¿Vale? Y pues lo último que nosotros hacemos entonces es reportar los resultados y con eso terminaríamos. En este caso, pues nosotros reportamos los resultados hablando porque nuestra actividad es básicamente explicar todo esto mediante la, digamos, explicar la velocidad mediante el método científico y en esta clase, pero si nosotros quisiéramos, digamos, reportar eso de manera escrita, pues lo haríamos mediante un escrito, mediante un informe laboratorio, mediante un artículo científico y explicaríamos. ¿Qué explicamos en ese reporte? Pues la pregunta problema, la observación que hicimos, ¿cierto? Las hipótesis que generamos, los materiales que utilizamos, la metodología, las conclusiones, los resultados y todo eso que utilizamos. ¿Listo? Ese más o menos sería nuestra forma de reportar los resultados. Entonces, chicos, al parecer ninguno se animó, entonces no hubo manera de subirle las notas, pero sí sus hojas de ruta ya están calificadas. La plataforma no está completamente calificada, de hecho creo que solo pueden ver una nota porque tuve un pequeño problema con el computador y apenas pude iniciar a subir las notas. Entonces, de hecho, en sus cuepas ustedes solo van a poder ver una nota hasta este momento. Pero no se preocupen que esa nota se va a ver reflejada en todas las lecciones entre hoy y más tardar mañana, pero yo creería que sí, a más tardar mañana eso ya está listo, así que no se preocupen. Si tienen 100 en la hoja de ruta, van a tener 100 en todas sus calificaciones de Cuepa. Si tienen 80, pues van a tener 80 en todas. Y si tienen 20, esperemos que no, pues van a tener 20 en todas. ¿Listo? Así que no revisen hoy. O sea, revisen hoy el gestor de proyectos, que ahí está su calificación, ustedes ya saben. Y si quieren ya revisar la plataforma completamente calificada, la pueden ver mañana ya con toda la seguridad. ¿Listo? Si ustedes tienen 100, pues en donde dice calificación docente van a tener el 100 por completo. ¿Listo, chicos? Entonces,
Las notas son las estrellitas, acuérdense, ¿listo? 20, una estrellita, 40, dos estrellitas, 60, tres estrellitas, 80, 4 estrellitas y 100, 5 estrellitas, ¿listo? Entonces sale el gestor de proyectos. Entonces tú vas a tus clases, si estás en octavo, vas a ciencias naturales de octavo, si estás en ciencias naturales noveno, pues vas a noveno, y ahí arribita en gris tienes dos opciones. Una dice gestor de proyectos y la otra dice, creo que ejercicios o algo por el estilo. Entonces debemos ir a donde dice gestor de proyectos, ¿vale? Entonces, no siendo más, chicos, muchas gracias por haber sido parte de este módulo, por haber estado presentes en todo este mes, por haber sido tan participativos, por estar tan juiciosos, por entregar la hoja de ruta a tiempo, por siempre plantear sus preguntas, ¿cierto? A todos les deben aparecer naranjas las estrellitas, ¿vale? No siendo más, pues ha sido un placer estar acompañándolos con ustedes. Esperemos podernos ver después en una próxima oportunidad. Y pues espero que tengan una feliz semana de receso que inicia hoy, que descansen, que duerman, que coman muy rico. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz receso para todos, ¿listo? Y chao chicos, chao Andrés, muchas gracias también por habernos acompañado en todo este mes. Y pues no siendo más, nos vemos después, ¿vale chicos? Chao y me alegra que les haya gustado la clase. Siempre lo más importante es que ustedes entiendan y que les guste la manera que utilizamos para enseñarles, ¿vale? Chao chicos, gracias por estar acá.